Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con otro tema de Excel. Este tema es muy importante porque nos permite interactuar de manera más completa con Excel y los datos que estemos trabajando en él. El tema se llama tablas dinámicas. Como dice en el texto que les puse aquí, dice: las tablas dinámicas son una herramienta para análisis de datos. Se encargan de resumir y ordenar información, permiten analizar una gran cantidad de columnas, ayudando a visualizar únicamente la información relevante, con lo que el análisis se torna más sencillo. ¿Ok? Vamos por partes. Dice que una tabla dinámica es una herramienta para análisis de datos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. En Excel nosotros vamos a poder analizar la información, ya lo hemos visto, podemos buscarla, podemos revisarla, podemos sacar estadísticas, podemos filtrarla. Pero todas esas herramientas que hemos visto, a final de cuentas, son para que nosotros podamos analizar la información. Y específicamente una tabla dinámica, pues va a ser una herramienta que también nos va a permitir eso, pero de una forma un poquito más interactiva. Porque nosotros hemos trabajado con tablas. Todos aquellos ejercicios donde hemos hecho una tabla, donde está, por ejemplo, donde teníamos las calificaciones de los estudiantes, donde teníamos a lo mejor la tablita para lo que es la cotización del dólar, donde tuvimos también el ejercicio para la nómina, ajá, donde vimos, por ejemplo, en la tabla esta o la base más grande donde estaba en el transporte de esta empresa, todos han sido una tabla. A final de cuentas, todo está organizado en una tabla. Pero la característica de una tabla dinámica es precisamente el dinamismo o la interactividad que podemos tener con la información. Esa va a ser la principal diferencia. En una tabla normal nosotros vemos los datos y a lo mucho podríamos filtrarlos. Pero en una tabla dinámica vamos a poder interactuar para poder mostrar solamente los datos que querramos y de acuerdo a lo que nosotros querramos analizar. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver precisamente cómo se trabaja una tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, en esta tablita que yo les acabo de mostrar, tenemos 4 columnas que se refiere, o esta tabla se refiere a la venta de autos. Es un ejemplo sencillo de venta de autos. Ajá. Tenemos sucursales, tenemos autos con el nombre, tenemos modelo de auto, que en este caso se refiere al año, específicamente al año del coche, y los precios. Ahora, nosotros podemos ver aquí la información. Si nosotros la podemos ordenar o la podemos acomodar, la podemos ver de diferentes formas. Por ejemplo, ahorita está ordenada por año. Tengo todos los coches del modelo 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. También tenemos, por ejemplo, diferentes modelos como el Jetta, el Pointer, el Astra, el Tsuru, y diferentes sucursales. Ajá, sucursal Valbuena, Reforma y Miramontes. ¿Ok? Ahora, independientemente de que nosotros podamos aquí tal vez organizar la información, las tablas dinámicas nos van a dar otras ventajas. Ahora, dice que es una herramienta para analizar. Vamos a comprobar y vamos a ver cómo funciona una tabla dinámica. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la tabla o datos que yo quiero convertir a dinámica. Porque esta es una tabla normal. Pero si yo la quiero convertir a una tabla dinámica, primero tengo que seleccionar esa tabla, tengo que seleccionar los datos. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso. Tengo que seleccionar la tabla que quiero convertir a dinámica. ¿Ok? Muy bien. Ya que está seleccionada mi información, me voy a pasar al menú insertar. Y aquí el primer icono que tenemos dice tabla dinámica. Ok, le damos un clic y se va a mostrar este cuadro donde me va a pues, pedir algunos datos generales para poder convertirla. Primeramente me dice que seleccione la tabla o rango de datos. Yo ya lo tengo seleccionado. En caso de que no lo hubiese hecho, pues este sería el momento para poder hacerlo. ¿Ok? O también esto me permite que yo pueda decir si la tabla está dentro de la misma hoja o tal vez en una fuente de datos externa cuando yo quiero tomarla de algún otro archivo.
Pero en este caso pues sería de aquí, de este archivo que ya tenemos a la vista. Ahora también le tengo que especificar en dónde voy a colocar esa tabla dinámica. Si va a ser en una nueva hoja de cálculo, ojo, no estamos abriendo otro archivo. Yo aquí en este archivo tengo una hojita que se llama datos, que es en donde estoy trabajando. Entonces me pregunta si voy a generar una nueva hoja dentro de este mismo archivo o lo voy a colocar en una hoja que ya tengo. Ahorita yo no tengo ninguna otra hoja más que esta que ya está aquí disponible, pero aquí no voy a amontonar la información, por lo tanto le voy a decir que sea en una nueva hoja. Eso va a ocasionar que se agregue una hoja adicional a mi archivo, ¿ok? Es lo único que le tenemos que decir, los datos que voy a utilizar y en dónde lo voy a colocar, ¿ok? Entonces ya que le indiqué que va a ser una nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar, ¿ok? Me agrega una hoja nueva a mi archivo. Todavía no me muestra nada, porque todavía no empiezo a interactuar con ella. Solamente me marca el espacio donde se va a colocar mi tabla dinámica y me dice tabla dinámica 3. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de tabla. Fíjense bien, ojo con esto. Si yo doy clic fuera de este espacio o de esta área, desaparece mi panel del lado derecho. Si yo quiero que vuelva a mostrarse mi panel, doy otra vez clic dentro de esa área, no importa en qué lado sea, y vuelve a mostrarse mi panel. Este panel es en donde vamos nosotros a poder indicarle qué es lo que quiero que me muestre, qué es lo que yo quiero ver. Ok, vean, ya di clic otra vez fuera y volvió a desaparecer. Lo quiero volver a mostrar, entonces le vuelvo a dar clic dentro. Ok, ahora nosotros aquí en este panel tengo las columnas que son las que tiene mi tabla. Vamos a revisarlo, fíjense bien. Tengo la tabla o la columna sucursal, auto, año y precio. Si nosotros vamos aquí a donde se insertó mi tabla, nos vamos a dar cuenta que son exactamente los mismos campos que tengo aquí. Ahora en la parte de abajo tengo 4 espacios, que es filtros, columnas, filas y valores. ¿Ok? Nosotros sabemos que hay filas y hay columnas. Y también están los valores que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a determinar qué quiero ver y cómo lo quiero ver. Por ejemplo, si yo elijo el campo sucursal, le voy a dar clic sostenido y lo voy a arrastrar a columnas. Y ustedes observen que automáticamente se va a mostrar aquí esa información. Todavía no me muestra absolutamente nada de datos de los nombres de las sucursales y eso, o los datos que tiene, pero ya me pone los encabezados. Si yo lo paso, en lugar de columnas, lo paso a filas, entonces se muestra de ese lado. ¿Ok? Es decir, yo puedo acomodar la información como más me convenga o como yo la quiera visualizar. Ahora, por ejemplo, ya tengo las sucursales. Si ahora quiero ver el nombre de los autos, por ejemplo, lo paso a columnas. Ahora ya me va a mostrar los nombres de las sucursales y los nombres de los autos. Y aparte me agregó una columna adicional que dice total y también una fila. Muy bien. Si se dan cuenta, ya coloqué la sucursal en las filas y los autos en las columnas. Ahora voy a agregar el precio porque a final de cuentas, si nosotros observamos, en esta tabla lo que yo tengo son los precios de los coches. Vamos a ver, regresamos a la hoja. Entonces ahora yo tengo aquí el campo precio y ese lo voy a agregar a valores. ¿La vieron? Ahora me está mostrando la siguiente información. Voy a centrar estos títulos para que sea mejor trabajarlos. Y a final de cuentas, como todo esto es dinero, vamos a ponerle formato de moneda. Ya sabemos que si se muestran estos símbolos aquí es porque no cabe la información. La tenemos que hacer un poco más ancha la columna. Entonces selecciono las 4 y le doy doble clic para que todas se hagan un poquito más anchas. ¿Ok? Ahora, dice aquí, ya con esta tabla, ¿qué puedo leer? Yo puedo leer que en la sucursal Valbuena se vendió un Astra en 110,000 pesos, se vendió un Atos en 100,000, un Jetta en 120, un Pointer en 90,000 y un Tsuru en 60,000, lo que me da un total de 480,000 pesos
de venta en la sucursal Balbuena. Esto es lo que ya me está diciendo esta tabla. Me dice también que en Miramontes también vendimos ese mismo tipo de autos, ajá, pero pues a lo mejor tal vez por la zona pues es un poquito más económico o varían los precios. Y en este caso las ventas de la sucursal Miramontes fueron de 430,000 pesos y las ventas de la sucursal Reforma fueron de 480,000. Eso es lo que ya me está diciendo esta tabla. Pero también tengo información así. Me dice que los coches Astra, en total de todos los coches que se vendieron, fueron 340,000 pesos. De los Atos fueron 260,000. De los Jetas 380. De los Pointer 230. Y de los Surus 180,000 pesos. Y como venta total de todo lo que yo vendí fue 1,390,000 pesos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos viendo por qué una tabla dinámica me permite analizar mi información. Porque yo puedo ver la información de diferentes formas o puedo ver diferentes cosas. Ahora, también podemos hacer filtros. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, dice aquí etiquetas de columna y también dice etiquetas de fila. Vamos a suponer que yo no quiero ver a todos los coches, que solamente necesito ver, por ejemplo, a los Surus. Le doy a aceptar y entonces me va a mostrar solamente la información del Suru. Si yo quiero ver también solamente la información de los Jetas, escojo a los Jetas y entonces ahora me actualiza la información. Entonces, por todo esto que estamos haciendo, es que esto se llama tabla dinámica, porque voy a poder interactuar con ella de forma dinámica para ver la información. Ahora, si yo por alguna razón ya no quiero ver a los autos, simplemente voy acá a las columnas y la arrastro hacia arriba y ya me desaparece eso. Vamos a suponer que ahora veo solamente o quiero ver el año de los coches. Aquí yo voy a quitar los valores también. Y en este sentido pues me estaría quedando la información de esta tabla. ¿Ok? Ahora, hay información que de repente podrá no tener sentido. Por eso también debemos tener cuidado de qué es lo que yo estoy colocando en esa área de trabajo para poder visualizar. Porque ahorita, por ejemplo, esta tabla así como está, realmente no me dice nada. Entonces eso significa que los campos, o en este caso el campo de los años, no me sirve si yo lo pongo en la parte de las columnas. Vamos a modificar la estructura. Voy a pasar la sucursal para acá y voy a pasar los autos, las filas. ¿Ok? Y voy a volver a poner los valores. Ahora tengo la información también de esta manera. Fíjense bien. Los Astras, 110,000 en Balbuena, Miramontes y Reforma. Ahí tengo los precios y ya está la información acomodada de otra forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos nosotros acomodar la información como lo necesitemos. Ahora, otro dato importante. Aquí me está dando totales, me está dando sumas, pero no solamente puedo ver sumas, también podemos ver otro tipo de información. Eso lo vamos a hacer acá en donde están los valores. ¿Ok? Si yo le doy clic derecho o le doy un clic nada más, le doy un clic aquí a donde están los valores, donde dice suma de precio, le doy un clic, me aparecen estas opciones que dice mover el filtro de informe, mover etiqueta, mover etiquetas de columna, también puedo quitar el campo, pero hay otra opción que dice configuración de campo de valor. Le vamos a dar clic ahí y me va a aparecer otro cuadro donde yo puedo escoger qué tipo de operación va a realizar. Si me va a contar los campos, si va a promediar, si va a sacar una variante, o qué es lo que va a hacer, encontrar el valor máximo, encontrar el valor mínimo. Si yo quisiera, por ejemplo, ver un promedio de ventas, entonces elijo promedios. Que ya vamos a suponer que yo no quiera obtener suma, que quiero obtener un promedio. Le doy a aceptar y entonces me varían los totales que tengo acá. Aquí, por ejemplo, yo puedo obtener o puedo deducir, porque aquí me aparece un mensaje que dice el promedio. Entonces yo puedo decir que el promedio de ventas de la sucursal Balbuena es de 96,000 pesos, que el promedio de ventas de Miramontes es de 86,000, el promedio de ventas de Reforma es de 96,000. Si lo vemos en cuanto a los coches,
podemos ver que el Astra genera un promedio de ventas de 113,000, que los Atos generan un promedio de venta de 86, etcétera. Entonces ya estamos viendo otra información. Y esta es la característica de las tablas dinámicas, que yo puedo mostrar la información que necesite y en la estructura que necesite. Estoy interactuando con ella y esa es la característica de las tablas dinámicas. Por su dinamismo, por su forma de trabajar, porque porque puedo interactuar con esa tabla, por eso es una tabla dinámica. Es muy diferente a lo que tengo aquí. Aquí nada más tengo la información y ya. Pero ya en una tabla dinámica yo puedo interactuar con ella. Si vuelvo a invertir los datos, la sucursal la paso para acá y los autos los regreso a las columnas, entonces ya tengo la información también de otra manera. Ajá. Y también ya vimos que nosotros podemos filtrar la información. Si nada más quiero ver a Valbuena, entonces desactivo a las otras y nada más dejo Valbuena y ya me muestra nada más esa información. Ahorita, por ejemplo, sigo viendo promedios. Si yo quiero volver a ver las sumas para saber cuánto fue en total, le doy aquí, configuro el campo para que me muestre la suma y le doy aceptar. Y entonces ahora ya puedo volver a tener totales de cada una de esas columnas. ¿Ok? Ahora, sabemos que a las tablas se les puede dar un formato diferente, porque ahorita, por ejemplo, pues nada más está así en azul y blanco. Pero mientras o haya dado un clic o me esté colocando dentro de la tabla, también me va a aparecer esta opción que es para darle formato. Si yo desgloso, sabemos que aquí aparecen muchos formatos de tabla ya predefinidos. Yo puedo elegir cualquiera de esos y elegir o darle clic al que más se ajuste a mi forma o a como yo quiera ver la información. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la opción. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción también desde aquí podemos entrar. Aquí en la parte de arriba tenemos la pestaña que dice analizar. Analizar. Y aquí, por ejemplo, dice configuración del campo, que es lo que habíamos hecho desde acá. Yo puedo poner los promedios. Yo puedo poner que me encuentre cuál es la venta máxima, que me encuentre cuál es la venta mínima, por ejemplo. Y todo eso se va a ir actualizando de acuerdo a lo que yo elija en mi tabla. ¿Sale? Ahora, esto es lo que deben hacer en su ejercicio, jóvenes. Me van a anotar, bueno, ahí están las indicaciones del ejercicio, pero van a anotar para qué sirve una tabla dinámica, cuáles son los pasos para poder realizarla, y obviamente los que tengan computadora van a realizar este ejercicio que voy a revisar al momento de que ustedes suban su tarea. ¿Sale, jóvenes? Entonces esto es lo que hay que hacer.